Muy buenas tardes, buenas noches en cualquier lugar donde se encuentren. Bienvenidos a este encuentro de cultura de paz. Para dar inicio a lo que constituye esta figura de cultura de paz, pues quiero conversarles sobre un tema que tiene que ver directamente con violencia contra la mujer, pero a los fines de poder prevenir y cómo el liderazgo transformacional, en este caso el liderazgo femenino, es capaz desde el corazón lograr minimizar aspectos que tengan que ver directamente con la criminología, pero a su vez con aspectos que pudieran desarrollarse de alguna u otra manera con cualquier desarrollo que se estuviera llegando a presentar en el colapso. Buenas tardes, buenas noches en cualquier lugar del globo terráqueo donde se encuentren. Quiero darles las gracias y la bienvenida a este espacio de cultura de paz organizado por la Universidad Bicentenaria de Aragua y de la cual me siento sumamente complacida de formar parte, agradecida con las autoridades y agradecida por este espacio donde conversaremos de aspectos relacionados no solamente de violencia contra la mujer, sino cómo prevenir la violencia contra la mujer. Por eso he decidido conversarles en el día de hoy sobre liderazgo con corazón en lo que se refiere directamente al liderazgo con poder femenino, al amor, a la ética y a la transformación en las organizaciones, de la cual muchas veces no se logra visualizar la importancia que puede tener la figura de ello. Fíjense que cuando yo analizo propiamente lo que significa ese liderazgo, me visualizo de cerrar los ojos y preguntarme quién soy yo en esencia y preguntarme realmente qué significa. Y esa figura de esa mirada profunda en el interior me permite visualizar qué cualidades tengo yo como ser humano. Y es lo que nos pregunta, o es lo que nos genera la preguntarnos, ¿es el ser humano y es el ser humano que conoce la integridad capaz de ir mucho más allá? Visualizar al hombre en su género cualquiera que busca la ética y que busca la justicia nos permite orientar lo que es el compliance femenino, no como un simple armamento o protector que se alinea en función de una norma, sino que se va en función de lo que es correcto. Por eso es que hablar del compliance tiene que hablar definitivamente con acción y decisión dentro de un centro de cultura. Pero pudiéramos preguntarnos que, siendo la base epistemológica de lo que constituye el compliance, una lectura mucho más allá de las normas, que nos permite conocer a través de nuestra intuición lo que es correcto a través de la vivencia, pudiéramos preguntarnos de qué manera el liderazgo y de qué manera la mujer puede ayudar a prevenir en las organizaciones violencia contra la mujer, específicamente desigualdad, específicamente acoso, acoso laboral, acoso sexual, entre otros tipos delictivos. Y he considerado oportuno traerles a colación, gracias al libro que se acaba de publicar de la figura del liderazgo con corazón, a qué nos referimos directamente cuando estamos hablando con respecto a ese liderazgo con corazón. Y tiene que ver directamente con la normalización de lo incorrecto y el vínculo de la integridad. Fíjense que la gente general, valga la redundancia, generalmente al hacer trampa, visualiza para ver si alguien lo está viendo y considera que a través de una validación social, pues erosiona una normalidad. Pero cuando nosotros analizamos propiamente lo que es el acto de integridad, bajo el contexto de hacer lo correcto, bajo esa coherencia interna, nos damos cuenta que hacer lo correcto no debería ser una carga, sino que debería ser un acto natural. Y para poder ser un acto natural tenemos que volver al centro, y ese centro es el ser humano, donde el compliance, más allá de un conjunto de reglas, se convierte en ambientes laborales que sean óptimos. Pero para poder hablar de un ambiente laboral óptimo, ¿quién pudiera ser el centro de ese desarrollo del liderazgo? Por eso hablamos de un factor humano donde el corazón será el protagonista. Y ese factor humano como protagonista se desarrolla a través de un liderazgo transformacional. Aquel liderazgo que va mucho más allá del castigo o de una orden, sino que tiene que ver con la motivación, tiene que ver con la moral, tiene que ver con un valor compartido, más allá de una imposición. Lo cual habría que preguntarse qué inspiración tenemos nosotros para poder visualizar un desarrollo normativo en una organización dentro del contexto empático. Y es por ende que la concepción moderna que les traigo es visualizar el compliance como un acto de amor de nuestros colaboradores, un acto de amor de la comunidad, un acto de amor de los accionistas. Es decir, visualizar que el corazón coexiste directamente con las normas y no choca. Por ende, ¿verdad? Hablamos de una integridad en lo que se piensa, en lo que se dice y en lo que se hace.
No es una carga, sino sencillamente hablamos de hacer lo correcto como un faro de guía que nos permite actualizar. Pero habría que preguntarnos qué pasa entre el control y la confianza y que tiene relación directa con la criminología corporativa y de la cual pudiera haberse involucrado mujeres que sean víctimas de esa violencia corporativa. Y es cuando estamos sometidos a un liderazgo tradicional donde nos orientamos simplemente en reglas y imposiciones, donde las personas simplemente generan una vigilancia que pudiera llegar a un acoso y donde la estructura gerencial está visualizada en el liderazgo de control, donde no nos importa el riesgo, sino que la persona por sí es el riesgo. Sin embargo, eso puede generar efectos al momento, cuando castigan a una persona, pero realmente eso logra acabar la violencia, no. Eso pudiera llegar a acordarse lo que significa el liderazgo, no. Es por eso que hablar de un nuevo modelo de liderazgo con corazón no es ser blando o ser permisivo, sino poder instaurar un liderazgo que pueda inspirar a las personas para poder actuar. ¿Bajo qué efecto y por qué se hace? Entendiendo de que cuando hablamos de faltas, cuando hablamos de delitos, no solamente hablamos de una falla del sistema, sino que si nos encontramos en una organización donde los accionistas, donde los dueños, los colaboradores no tienen una política de inclusión, donde nos encontramos en una organización donde no está develado formalmente lo que significa el acoso laboral, donde sencillamente hablar de la sexualidad o hablar de ello constituye un tabú, pues estamos hablando de una cultura que definitivamente está débil y el liderazgo es ausente. Es por ende que la criminología corporativa ha identificado caracteres permanentes de las cuales nos permiten visualizar que tienen que ver con la presión, tiene que ver con la oportunidad, pero también tiene que ver con la racionalidad. Es decir, que cuando nosotros, ¿verdad?, orientemos el contexto de un enfoque mucho más allá de coactivo, sino preventivo, donde el corazón genere esa motivación, mostrando la empatía y comprendiendo que ser víctima de un acoso laboral o de un acoso sexual en un entorno laboral que debería ser pacífico dentro de un entorno de acto de amor, pues sencillamente genera algún tipo de conexión, porque no solamente afectan a la organización o a la salud de la organización, sino que afectan también a esa familia, por lo cual estaríamos hablando de una oportunidad a través del cumplimiento normativo o del compliance con liderazgo con corazón a través de ese guardián tratando, ¿verdad?, de visualizar que más allá de políticas que se puedan crear, estamos hablando de internalizar esas políticas. Por eso es que del liderazgo transaccional pasamos a un liderazgo transformacional, donde dame para que te dé, no, es sencillamente prevenir, donde desde un punto de vista disruptivo, con perspectiva de género, ese liderazgo transformacional eleva conciencia. Esa conciencia tiene que ver definitivamente con la responsabilidad, con la empatía y con la intervención humana. Fíjense que aun cuando es un hombre quien comenzó a traer la concepción propia de lo que significa la transformación o de la figura de ese liderazgo transformacional que es Mark Gregor Bond, es procedible, ¿verdad?, señalar que la inspiración, la motivación, la influencia, el carisma fueron lo que lo caracterizaron en esa situación. Ese liderazgo no es más que una manifestación del corazón en la cual la teoría se formaliza y se materializa, entregando que vamos mucho más allá de un contexto y de no nos preocupa ello. ¿Qué es lo importante dentro de ese liderazgo con corazón? Entender que ese liderazgo con corazón está representado por medio de las mujeres, mujeres que han sido invisibilizadas por muchos años, por muchos siglos y por muchas respuestas, mujeres que son anónimas, pero que definitivamente tienen una condición biológica natural importantísima que tiene que ver directamente con esa conexión, que va mucho más allá del género, que tiene que ver con la transformación, que tiene que ver con lo auténtico, que tiene que ver con la empatía, que tiene que ver con lograr un entorno justo y equitativo, que tiene que ver definitivamente cómo prevenir la violencia contra la mujer. Y es que estamos hablando de un liderazgo femenino en la cual se orienta en líderes que no necesariamente tienen que ser mujeres, pero sí con la fuerza de una mujer que inspiren a las mujeres y hombres a transformar ese legado positivo de la empresa. Por eso es que hablamos de un poder femenino en el cumplimiento normativo que se orienta más allá del género, se orienta en los valores. Es la capacidad que tienen las mujeres de poder modelar, de poder romper techos de cristal y de poder promover una cultura de paz. Eso nos permite tener un ámbito filosófico y ese ámbito filosófico tiene que ver qué orienta ese liderazgo femenino, ese liderazgo de las mujeres con poder femenino, ese liderazgo con corazón, el cual va a estar orientado en la concepción del amor.
Pero ese amor, mucho más allá de significarlo bajo una concepción netamente romántica, tiene que ver con un acto fundamental donde nos legitimamos mutuamente, donde yo reconozco a la otra persona, donde ese reconocimiento a la otra persona me permite a mí tener empatía para poder colocarme en el lugar de otro. Y habría que preguntarse qué persona pudiera tener esa característica para poderlo desarrollar. Y es que en la práctica, cuando nosotros hablamos del compliance, y lo hablo como gerente de control de riesgo y legitimación de capitales, el amor como emoción y condición biológica se traduce en la validación del otro. Y esa validación del otro, bajo el concepto de un compliance, que significa lo normativo, reconoce la dignidad de los colaboradores, permite tener la capacidad de empatía, pero al mismo tiempo la generación de poder concretar. Es decir, que estamos hablando de un liderazgo que nace de una condición biológica que tiene que ver con la concepción de la vulnerabilidad. Vulnerabilidad que por muchos años fue considerado como un defecto para las mujeres, pero que hoy es visualizado como una herramienta positiva para poder transformar, preocupándome por el bienestar y demostrando a través del amor que los cambios hormonales, que sencillamente estar embarazada, no me hacen competente para poder gerenciar, todo lo contrario, me hacen la capacidad por la concepción nata de ese amor de parir y de crear nuevas ideas, de lograr entender y por ende colocarnos en la visualización de prevenir la violencia contra la mujer. Tal cual como lo señala Humberto Maturana, estamos hablando del amor como un sistema social que se ejerce como la mayor forma de respeto a través de la organización. Sí, es que hablamos de un ecosistema de la integridad. Y cuando hablamos de un ecosistema de la integridad, donde los seres humanos deben convertirse en el pilar fundamental para poder transformar en positivo lo que significa una organización, la mujer toma un papel protagónico tomando el contexto de una metáfora propia de lo que significa la concepción del amor biológica de Maturana, tomando en consideración que el dominio de las acciones que me permite a mí reconocerme, pero para reconocer al otro, me permite a mí entender de que el hombre y la mujer son iguales pero diferentes y que tenemos que establecer una serie de respetos donde la perspectiva de género no constituye una opción, sino una obligación. Estamos hablando que en ese ámbito corporativo, en esa organización, las personas se sientan no solamente validadas, sino que se sientan respetadas para poder actuar al punto de poder denunciar cuando existan casos de violación de derechos que puede afectar mucho más allá porque contamina, desestructura esa armonía. ¿Cómo lo hacemos? A través de una empresa, a través de la integridad, bajo la figura motriz de la misma, que se manifiesta a través de un amor mutuo, donde el delito que muchas veces ocurre por esa conducta propia de gritar a las mujeres, de sentirse poderoso, de sentir el dominio o el acto sexista, el acoso laboral en cuanto al poder y el dominio, deviene propiamente de oportunidades, pero también de presiones o también de la figura de no racionalizar la conducta. Cuando yo comienzo a racionalizar la conducta y me doy cuenta de que el delito es algo impensable porque estamos viviendo en un acto de amor dentro de la propia corporación, pues comienzan a mitigarse ese tipo de actuaciones. Es por ello que existe un llamado al cambio, donde las mujeres forman parte de ese mundo del compliance enfrentando barreras, que va mucho más allá de lo que pudiera significar perspectivas únicas, sino que tiene que ver con cualquier mujer que forme parte de ese desarrollo. Estamos hablando líderes del compliance en donde la integridad sea su norte máximo y en donde se permita la figura de poder construir un mundo mejor. ¿Bajo qué parámetros? Bajo la integridad como un factor de prevención, donde la regla no me obliga, sino que forma parte de mi valor, donde la criminología nos permite entender que más allá de poder justificar el por qué una persona le grita a una mujer, el por qué un hombre pueda pretender hacer uso de su fuerza para poder violentar sexualmente a una mujer a los fines de poder obtener su deseo, pues sencillamente no se va a justificar por cuanto a través de la coherencia actuamos en pequeños detalles de lo que tiene que ver desde el vocabulario, desde la actuación, desde el pensar. Eso nos ubica en el corazón propio del liderazgo transformacional, donde surge una manifestación práctica de lo que vamos a desarrollar, donde mucho más allá de poderse catalogar en una gerencia blanda, estamos hablando de una gerencia auténtica y estamos hablando de una gerencia vulnerable, donde conectamos con la empatía, donde construimos relaciones, pero al mismo tiempo inspiramos. Eso permite visualizar en el día de hoy, en esta conversación, en este encuentro de cultura de paz, que el líder se convierte en un
la persona que previene, una persona que previene, que cruza ese espejo, que basta y entiende que no es castigar, sino visualizar desde la empatía el por qué una persona llegó a cometer ese acto transgresor. Va mucho más allá de poder llenar requisitos, tiene que ver con una cultura de convicción donde nos convertimos, más allá de guardianes, nos convertimos en personas que conectamos. Es que el compliance, queridos amigos, es un acto de amor profundizado por valores y ética, donde la fuerza del poder femenino es capaz de impulsar la conexión humana y de integridad, lo que nos permite identificar que el amor y el compliance tienen un acto de confianza que se reglamenta por medio de los principios, donde el liderazgo de amor sencillamente hace el cumplimiento normativo mucho más correcto. Porque ¿qué madre no quiere de una manera personal formar parte de ello? El corazón es el símbolo de la resiliencia, una convicción profunda de que lo correcto es un acto de amor, no es una obligación. Transformar el dolor en amor para poder luchar por lo justo y dejar de pensar que es una carga. Es medir la confianza, es medir la lealtad, es medir la resiliencia. Por eso el legado del liderazgo con corazón tiene que ver en la figura que atrae, que retiene talento, tiene que ver en la confianza del equipo y cómo actúa a través de la emoción a la acción, a través de la creación de lazos, pero también a través del contexto propio del poder femenino. Es que el poder femenino va mucho más allá de típicos de mujeres, sino que se visualiza bajo la figura de cualidades y enfoques que tiene la mujer, como son la empatía, la colaboración y la conexión humana. Un enfoque donde la intuición y la emoción forman parte esencial, donde la figura de llorar, la figura de tener la menstruación o tener que salir corriendo porque mi hijo está enfermo, no constituye una traba, sino que constituyen elementos fundamentales para poder ponerme en el lugar del otro, que es lo que necesita el liderazgo transformacional. Y si bien las mujeres han sido históricamente marginadas, hoy en día podemos visualizar que ese compliance permite establecer bajo una perspectiva de género y bajo una perspectiva de la interseccionalidad, hablar de trabajos que promuevan honestidad, respeto, donde las personas se sientan capaces de denunciar porque son capaces de ser escuchadas con una persona que se pone en su lugar y que mucho más allá de que tenga la condición de género femenino o masculino, son condiciones innatas del sexo femenino que pueden ser aprendidas tanto por los hombres como por las mujeres. Estamos hablando de un legado que trasciende un poder femenino que no es cuestión de género, sino de valores, que buscamos empatía, buscamos colaboración y que buscamos un modelo que no solamente está dado para las mujeres, sino que las mujeres enseñen a los hombres para poder caminar juntos, tomando en cuenta que el liderazgo, más allá de actos de amor, significan grandes cambios. El liderazgo con fuerza de mujer es una fuerza transformadora, es una fuerza que promueve justicia, es una fuerza que promueve equidad, pero que también representa la dignidad. Estamos hablando de que muchas mujeres poseen esa cualidad de compromiso, de entrega que generamos continuamente es y debe ser trasladado, transpolarizado a las organizaciones a los fines de poder equiparar ese liderazgo. Ejemplo de ello, tenemos por lo menos a Mary Watt, que fue fiscal federal y presidenta de la Comisión de Bolsas de Valores, que era conocida en su sistema como una persona muy dura al momento de aplicar cualquier tipo de avatares que tuviesen que ver con la corrupción. Ella nos enseña que la determinación lo lograron desestabilizar esquemas de corrupción sin perder la cualidad de su valentía y de su resiliencia, lográndonos demostrar que luchar por la justicia sí vale. De igual manera tenemos a Amber Moss, que es una filósofo de derecho alemán que a través de su propia obra establece formalmente lo que significa la opresión y la desigualdad, estableciendo status quo y de cuestionamientos propios de la creación de la justicia, lo cual nos permite orientarnos. Porque ¿cuáles son las cualidades femeninas que aportan una transformación a esa concepción de líder transformacional llamado líder del corazón? La figura de la sensibilidad y la empatía. Mujeres que aportan una frescura, mujeres que colaboran, mujeres que comunican, la figura de un ambiente inclusivo, pero también tenemos el liderazgo con corazón, auténtico que reconoce la importancia, que tiene que ver con la vulnerabilidad y que tiene que ver con la sororidad y la solidaridad. Es decir, hablamos de cualidades que transforman y dejan legado. Hablamos de cuidado, hablamos de relaciones, hablamos de concepciones propias de lo que es el amor y de la compasión que trasciende a cualquier tipo de liderazgo. Eso es lo que se pretende a través de un liderazgo femenino, donde el compliance, al ser un acto de amor, se convierte en una transformación social, donde el género vaya mucho más allá y logre traspasar fronteras y el hombre entienda que el hombre y la mujer son iguales pero diferentes y deben respetarse.
como señaló Mahatma Gandhi, si quieres que el cambio sea propio, debe ser del cambio. Por eso es que les presento el complaye con poder femenino, una manera distinta de poder evaluar, donde el complaye no solo es una obligación legal, sino la oportunidad de construir a través de actos de amor, mediante el poder femenino, el cambio que nosotros queremos. Por ende, siempre, ¿verdad? Seré partícipe de lo que significa. La gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero jamás olvidará lo que le hiciste sentir. ¿Qué hace sentir a una mujer que es capaz de dar su vida por un hijo y que es capaz de dar su vida por otro, aun cuando no haya sido merecedora de ser hijo o que sencillamente no quiera tener hijos? Pues sencillamente el poder femenino forma parte de la transformación y forma parte de la prevención con perspectiva de género. Muchísimas gracias y estoy atenta a cualquier pregunta que tengan a bien realizar.